Per això, per tot el que representem i per tot el que volem, ens presentem a aquestes eleccions amb la satisfacció de la tasca ben feta, al treball, al Parlament, al Congrés dels Diputats i també com a organització, amb la cara ben alta i plens d'orgull de pertànyer a Esquerra Unida del País Valencià i a Izquierda Unida. Però sobretot amb la convicció d'haver estat sempre al costat dels treballadors i de les treballadores, de la seva dignitat, dels seus drets i sobretot al costat dels treballadors i les treballadores vinguen d'on vinguen i hagin nascut on hagin nascut. Amb la convicció de que el medi ambient es defensa en la teoria i en la pràctica, de la conservació del nostre patrimoni a les nostres ciutats i pobles, lluitant per més i millors formes de participació democràtica, per serveis públics, defensant la igualtat real i efectiva d'homes i dones en la nostra societat. I com a valencians i valencianes, des de la solidaritat, apostant per una Espanya federal i republicana, com no pot ser d'altra forma. Federal i republicana, on tots els pobles d'Espanya visquen i gaudisquen amb harmonia i solidaritat. No pot ser d'altra manera des de l'esquerra que reclamem internacionalistes. I perquè confiem en nosaltres, perquè confiem en el nostre projecte i perquè estem convençuts de que anem a treure una molt bona representació i uns molt bons resultats el 9 de març, vull fer una cita de Nehru quan va fer el seu discurs de la independència de l'Índia. Va dir Nehru: el futur no és còmode, sinó que implica una lluita permanent perquè puguem complir les promeses que tantes vegades hem fet i que ara durem a terme. Segur que tots els nostres diputats i diputades encapçalats per Gaspar Llamazares compliran aquesta proposta. Gràcies. I ara vull passar la paraula a un company, també de molts anys de lluita, que reivindica amb nosaltres l'única forma d'estar possible, la república. Pau. Ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras. Hace 2 o 3 días llegó a mis manos una noticia de agencia que decía que la Casa Real Española y sobre todo el ciudadano Felipe de Borbón estaban muy preocupados por la sucesión y el contenido de los programas electorales y sus referencias a la monarquía. Pues bien, que no se sigan preocupando por la sucesión, que Esquerra Unida Izquierda Republicana tiene la solución en su programa electoral: la República como forma de Estado para España. La República es libertad, es fraternidad solidaria, pero también es más igualdad. ¿Vosotras y vosotros creéis que es justo que nadie de los que estamos aquí tengamos derecho a ser elegidos como jefes de Estado? Yo creo que no. ¿Vosotras y vosotros creéis que es justo que la familia Borbón sea mejor por ley y tenga más derechos que cualquier otra familia española? Yo creo que tampoco. ¿Vosotras y vosotros creéis que es justo que los hombres tengan más derechos por ley para ser jefes de Estado que las mujeres? Creo que es injusto y antiigualitario. Hay que reformar la Constitución para hacerla más justa y más igualitaria y para suprimir esa clase real que tiene por ley más derechos que nadie injustamente. Hay que reformar la Constitución para instaurar una república democrática de trabajadores de toda clase, como decía la Constitución de la República, de trabajadores de toda clase, que se organice en régimen de libertad y de justicia. Ciudadanas y ciudadanos, la organización me ha pedido que sea breve y voy a cumplir. Ciudadanas y ciudadanos, compañeras y compañeros, camaradas, que hay muchos camaradas y les doy también la enhorabuena porque para nosotros es un orgullo estar también con los camaradas comunistas, que los hay muchos y muy valerosos. Decía que el domingo 9 de marzo hay que acudir a votar.
Hay que llenar las urnas con papeletas de Esquerra Unida – Izquierda Republicana para hacer posible que lleguen voces valencianas de izquierdas al Congreso y al Senado. Así estaremos dando un paso adelante hacia la República Democrática, hacia el Estado laico y hacia el progreso social y económico. Muchas gracias, ánimo el día 9 de marzo a votar y a dar impulso a esta candidatura. ¡Salud y República! Perdón, se me había olvidado que me corresponde presentar a otra compañera de candidatura de Esquerra Unida – Izquierda Republicana por Castellón, Concha Morós. Companys, companyes, ni tensió ni crispació. La campanya bipartidista no desperta cap interès. La majoria de dones i homes veuen el debat apolític dels grans partits d'Espanya des de l'apatia. I ho fan perquè les consignes del PP i del PSOE representen en el fons el mateix model. Zapatero i Rajoy comparteixen model d'estat, comparteixen model econòmic i social, comparteixen la seva submissió als interessos dels més poderosos, als designis dels Estats Units, als capritxos de la banca internacional i del capitalisme depredador. I el poble valencià, junt a la resta de pobles de l'estat espanyol, pateixen les conseqüències. Segons les dades oficials, el 20% de la població viu en menys de 300 euros. Les pensions no contributives no arriben als 500. La majoria de treballadores i treballadors ni tan sols aplega a mileurista i els nostres joves llicenciats i diplomats han d'acceptar contractes precaris amb salaris de menys de 700 euros. I tot això sense mirar cap a l'empresa submergida on els immigrats són explotats de manera indecent. Al mateix temps, els preus dels aliments baten rècords, les hipoteques s'eternitzen, els barracons es multipliquen a les escoles, les llistes d'espera per a les intervencions quirúrgiques es fan insuportables, els llits s'amuntonen als corredors dels hospitals, els geriàtrics públics no donen abast i les escoletes infantils són una utopia. No és just este model, no és just en absolut. Per això, des d'Esquerra Unida – Izquierda Republicana, apostem per la Tercera República, per la República de la Igualtat Absoluta entre tots els éssers humans, especialment la igualtat entre els homes i les dones. La República de la Llibertat, com a element central per a desterrar el racisme i la xenofòbia. La República de la Solidaritat, en primer lloc en el sud, espoliat per les empreses del primer món. Apostem, en definitiva, per una república federal i socialista, sense Borbons, evidentment, però també sense Fabra, sense Solbes, sense Taplana, sense Bono, sense Camp. Una societat lliure, igualitària i solidària on no tinguem que patir mai més a personatges com Hernández Mateo. Companys i companyes, molt d'ànim, salut i república. Ara passarà a continuació Miguel Ángel Pavón, candidat per Alacant. Bueno, amigos y amigas, en estas elecciones Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Republicana, quiere apostar fuerte y vamos a trabajar por recuperar la representación política de las comarcas de Alicante. Unas comarcas que van a contar con un diputado más, el diputado número 12. Ese diputado ha de ser nuestro, y ha de ser nuestro
para romper el estéril bipartidismo que en la actualidad caracteriza la representación política de Alicante en el Congreso de los Diputados y que no refleja la pluralidad social de nuestras comarcas, de la Vega Baja, de la Marina Alta, de la Marina Baixa, desde el Comtat o l'Alcoyà al Alto Vinalopó, al Baix Vinalopó o al Alacantí, para que los alicantinos y las alicantinas, comprometidos con la defensa del medio ambiente y del territorio, de la cultura, de los sectores públicos, de los trabajadores o de las minorías, están realmente representados en Madrid. Y vamos a conseguir esa representación para garantizar en el conjunto del Estado políticas claramente de izquierdas, solidarias, sostenibles y ecológicas, que tengan en cuenta a las personas y a sus problemas concretos del día a día. Nuestro lema es sencillo y contundente: més esquerra, más izquierda, frente a partidos como el Partido Socialista que evitan que la palabra izquierda figure en sus lemas electorales. Los hombres y mujeres de Esquerra Unida y de Izquierda Republicana no escondemos la palabra izquierda, la reivindicamos con orgullo, la escribimos con mayúsculas y la convertimos en el eje de nuestra campaña electoral. ¡Más izquierda! Izquierda Unida, Esquerra Unida, Izquierda Republicana somos la verdadera izquierda útil, la izquierda honesta de este país, ecologista y alternativa al neoliberalismo que defienden Partido Popular y Partido Socialista. Durante esta campaña vamos a ilusionar con nuestro proyecto a muchos valencianos y muchas valencianas que están desencantados y desencantadas con el gris panorama político del bipartidismo. Y ahí están nuestros colores, el rojo, el verde y el violeta, para transformar ese panorama y transformar nuestra sociedad. Salud, ecología y república. A continuación va a intervenir nuestro cabeza de lista al Senado por Valencia, José Luis Pitarch. Amigues, amics, companys, companyes, camarades, los tiempos que vivimos son difíciles, pero están llenos de esperanza. Aunque qué duro es tener que explicar lo obvio, como que el fin natural de una sociedad democrática solo puede ser la república. Qué duro. El ominoso bipartidismo que padecemos, esa partitocracia de dos, que hacen como que se pelean mucho, pero en el fondo son una pareja de conveniencia para repartirse todo entre ambos y turnarse, como en el caciquismo de Cánovas y Sagasta del 19, significa un ninguneo intolerable de la democracia, significa pisotear el sagrado derecho de participación política del sagrado artículo 23 de la Constitución vigente, significa violar el artículo 9 que exige la igualdad real y efectiva, repito, sí, real y efectiva, de los grupos sociales. Pero hay una ley electoral injusta que no quieren cambiar dichos dos partidos. Pigliatuto, dice la doctrina política italiana, pigliatuto, agarra todo, pilla todo, que no lo quieren cambiar. Una ley... Una ley que lo que hace es beneficiar antidemocráticamente a las provincias más conservadoras y a los nacionalismos de derecha. Una ley electoral que se ríe de la exigencia constitucional, artículo 68 de la citada, de que los ciudadanos estén representados por sus diputados proporcionalmente a la población. Pero piratean a Izquierda Unida y a Esquerra Unida.
nos piratean unos 20 diputados, los dejan en 3 en el año 2004, cuando proporcionalmente nos correspondían entre 22 y 25. Esa es la maldita ley electoral que tienen para ningunearnos. Pero este pacto del pollo, que habrá que explicarle si no lo sabe a Gaspar y los que vienen de la Villa y Corte, este pacto del pollo a lo Zaplana Capone con Unión Valenciana, este pacto del pollo para repartirse yo los muslos, tú las alitas, todo eso, tiene, amigos míos, su equivalente en el que rige el Senado, que es del que tengo yo que hablar, que se configura el Senado, está configurado para la ineficacia, que solo sirve para colocar a un montón de políticos profesionales a costa de nuestros sufridos bolsillos. Afirma la Constitución española que el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Pues ¿por qué no están en el Senado los presidentes de comunidades autónomas? En un Estado autonómico, ¿por qué tiene 36 senadores la vieja y querida Castilla, con 2,5 millones de habitantes, y nosotros, con 4,5, solo tenemos 12? Mientras los castellanos, con la mitad de habitantes, tienen 36. Pues por eso, porque las provincias conservadoras, bla, bla, bla. ¿Y por qué quien decide todo sobre las autonomías es el Congreso y el Senado solo hace de señorita de compañía? ¿Qué cachondeo es este? ¿Qué desprecio a la ciudadanía? ¿Qué desprecio a la propia Constitución, que es producto de un pacto forzado de los fascistas con los demócratas, hecho bajo coacción por los demócratas? Terminaré porque pensaba haber hablado 4 minutos, pero vuestros aplausos inmerecidos me hacen tomar más. Voy a terminar. Para denunciar todo esto y para luchar contra ello queremos estar en el Senado, para que acabe ya esta tortuosa transición que hemos citado y se cancelen ya las hipotecas aún vigentes del franquismo, las terribles y escandalosas corrupciones del ladrillo y de lo demás, el dinero público que se lleva a la Iglesia, la no rehabilitación de los últimos soldados de la República, los guerrilleros maquis. Nuestros guerrilleros que se nos van muriendo, que se nos han muerto en el último medio año varios, Navarro, Padial, Julián Antonio Ramírez, están esperando que se mueran, pero es que también están esperando a que nos muramos los de la UMD, hombre, sin admitirnos todavía rehabilitados. En fin, Senado de pandereta en vez de un Estado autonómico propio de un Estado centralista, el Senado que tenemos. Amigos, este Senado es un fraude a la democracia. Es un fraude de ley porque no representa lo que debería, sino que tiene que cerrar y cegar los caminos al único futuro digno de España, que es el Estado federal. Compañeros, permitidme una licencia para terminar. Si yo fuera senador, repetiría 1000 veces a tanto petimetre y enchufado, encumbrado y reaccionario aquella hermosa frase de Salvador Allende que quizá olvidan los amigos socialistas. Señor mío, que está usted hablando con un senador de la República, que sigue jurídicamente en vigor, la segunda o la tercera. Gracias. La nostra gloria, el nuestro honor, presentar a Gloria. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies. Gràcies per estar ací. Iniciem aquesta campanya plens d'il·lusió, plens de confiança, perquè tenim les millors propostes polítiques. Plens de confiança perquè tenim els millors candidats i candidates al Congrés dels Diputats i també al Senat. Tenim la il·lusió del treball ben fet en totes les institucions on estem, del treball ben fet on governem, on estem en l'oposició. Tenim la confiança de que Esquerra Unida i Izquierda Republicana representa els valors de l'ètica, els valors del treball, el valor del compromís, que som un projecte que va més enllà
del País Valencià, que som un projecte com el d'Izquierda Unida, un projecte federal que té propostes per a l'estat espanyol, que té propostes per a Europa, que té propostes per al món, perquè nosaltres som internacionalistes. De bell nou ens trobem a una campanya on l'única cosa que es vol presentar davant de la ciutadania és el gris, dos cares de la mateixa moneda, però hi ha altres formacions polítiques, Esquerra Unida, Izquierda Republicana, Izquierda Unida, que tenim el compromís de lluitar per l'utopia, que som la representació de tots els colors de l'esquerra, que som aquells i aquelles compromesos en les polítiques d'esquerra. I mireu, hi ha coses que no s'estan dient en aquesta campanya electoral. Sembla que estem cada vegada més americanitzant el model dels debats, on l'únic important és si ocupa la Casa Blanca una dona o un negre, però que després ningú sap, com va passar abans d'ahir en el debat a Texas, que els dos que estaven lluitant per el voto dels llatins en el Congrés votaren a favor de la construcció del muro que separa Estats Units i Mèxic. Eix és el cinisme del que reduís la posició política a veure qui és més simpàtic, més atractiu, més guapo i sobretot té més talante, que sembla que és una de les coses que puntuen en esta campanya electoral. Des d'Esquerra Unida, des d'Izquierda Unida, volem fer palès, perquè som d'esquerres, el nostre compromís amb la pau. Varen ser les mobilitzacions ciutadanes, al front de les quals estava Izquierda Unida i Esquerra Unida, les que varen aconseguir que tornaren les tropes de l'Iraq. Però no ens conformem. La lluita per la pau vol dir que tenen que tornar totes les tropes espanyoles que estan en els llocs de conflicte on el neoliberalisme vol trepitjar la sobirania dels pobles. No ens conformem i volem que el pròxim govern faça palès de manera definitiva el seu compromís en la causa del poble palestí, on el sionisme ha convertit la Franja de Gaza en el major camp de concentració planificant la mort progressiva d'un poble. També volem que el pròxim govern es comprometa definitivament a la sobirania del poble saharaui. No pot mirar cap altre costat. De la mateixa manera, volem fer palès que el pròxim govern tindrà que fer palès el seu respecte a tots els pobles latinoamericans, els que estan lluitant per evitar que aquest neocapitalisme absolutament atrotollador faça de nou una altra apropiació de les forces i dels elements de la seva riquesa, condenant-los a la pobresa i a l'exclusió. No tolerarem que es faça callar a ningú poble que vulgui reivindicar la seva sobirania. I sobretot, en aquest moment, exigirem el respecte als dirigents cubans i al poble cubà i sobretot reclamarem que el govern de l'Estat intervinga en l'alliberació dels 5. No pot ser que ningú sàpiga que n'hi ha 5 cubans que estan en presó de manera injusta en els Estats Units. Però és evident que totes aquestes qüestions no estan en l'agenda dels grans partits. Tampoc estarà en l'agenda segurament el Tractat de Lisboa. Tots aquells que lluitaven quan la Constitució Europea, que parlaven de la directiva Bolkestein, ara ningú sembla que ni del PSOE ni del Partit Popular parlen del Tractat de Lisboa. I mireu, ja s'han publicat 2 sentències. En Europa ja s'han publicat 2 sentències que diuen que els treballadors i les treballadores cobraran i tindran les condicions de treball del seu país d'origen. Sabeu que això és trencar la capacitat contractual dels sindicats? Per tant, des de l'esquerra tenim l'obligació de parlar d'aquestes coses. Tenim l'obligació de parlar d'allò que afecta realment
a les persones corrents. I és evident que Pizarro no és un currante, però Solbes tampoc, i Maria Teresa Fernández de la Vega menys. Els veritables representants dels curretes som l'esquerra. És que volem parlar de pensions, és que volem parlar del salari mínim, és que volem parlar de la vivenda, és a dir, tots aquells i aquelles que ens preocupem per les condicions reals de la gent corrent com nosaltres, de la majoria de la gent. Hores d'ara, si atenem a lo que s'està dient en la campanya electoral, sembla que, per una banda, es frivolitza la representació política. Es fan propostes absolutament inversemblants. Jo, quan sentís a Rajoy dient que vol plantar 500 milions d'arbres, me plantejo quants milions de metres quadrats estan destruint en els 38 països que en queden per fer i quants milions de metres quadrats de sòl agrícola es va destruir. En fi, l'altre dia suposo que llegireu ahir l'entrevista a Maria Teresa Fernández de la Vega, on dia que el PSOE és el que més expulsions ha fet dels emigrants, que no és el moment de plantejar la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, de tornar a remoure-la, i sobretot que, en fi, que lo de los impostos està bé com està. Mireu, jo no sé si està fent de policia buena, de policia mala, si una cosa li toca a Zapatero i otra a Maria Teresa. Però jo, que va ser una de les dones que van anar als juzgats a presentar la meva autoinculpació per haver practicat una interrupció voluntària de l'embaràs, li demane al moviment feminista que ni un vot per a Maria Teresa Fernández de la Vega, que cal reformar la llei, que cal despenalitzar l'avortament, que cal fer polítiques d'igualtat i no cal fer-se el caldito con el nuncio, que sembla que és el que està en aquests moments de moda i que amaga que este govern és el que més diners li ha donat a l'Església Catòlica, 5.000 milions d'euros en aquest exercici. Cal que des de l'esquerra reivindiquem el laïcisme. Els valors republicans volen dir també els valors de l'austeritat, de l'ètica i d'un estat laic. Volem la religió fora de les escoles. Volem uns serveis públics de qualitat. Tot això forma part del compromís de l'esquerra. Jo voldria dir-vos que d'ací al dia 9, encara queden uns dies, no hi ha que desanimar-se, hi ha que lluitar vot per vot perquè tots fan falta per a que al Congrés dels Diputats Gaspar puga presidir el millor grup possible, el més nombrós per a Esquerra Unida i per a Izquierda Unida, i per tant jo vos demano com sempre, treball, compromís. L'esquerra es demostra en les seues actuacions i per tant tenim que dir que este escó, concretament del de València, no mos el juguem en el Partit Socialista, mos el juguem en el Partit Popular. Hi ha que dir-li a la gent, com va passar en l'Ajuntament d'Alacant, que per 80 vots governa Díaz Alperi, el que ahir, 23 de febrer, va dir que cal que 25.000 ciutadans i ciutadanes signen per allibar-li a l'Ajuntament la nominació a Franco de fill predilecte. Si la gent haguera votat en el cap, en el cor i mirant a l'esquerra, no estaria governant una persona com Díaz Alperi en l'Ajuntament d'Alacant. Jo reclame la rebeldia de tots i totes, el treball de tots i totes, perquè cal governar d'una altra manera. No és possible que Zapatero faci un nou govern mirant a Convergència, mirant a la dreta. Tots tenim l'obligació d'explicar-li a la gent quines són les nostres raons, quines són els millors candidats que aniran a defensar els interessos de tots i totes. Més a l'esquerra, salut, equitat i república.
Moltes gràcies. La meva funció així era fer de telonera dels dos candidats de luxe, que són Antonio Montalbán i després Gaspar. Així que vos deixo cantar. Gracias, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro apoyo. Bienvenidos. Ya habéis oído que la mayoría de mis compañeras y compañeros están haciendo referencia a un tema que es profundamente injusto, que nos ha puesto y nos sigue poniendo muchísimas trabas a esas reglas de juego que presiden las elecciones, que asignan la distribución de escaños al Congreso de Diputados, que no es justa. Se han cumplido más de 30 años ya desde las primeras elecciones democráticas del 15 de junio, casi 31 años ya. Y si no han cambiado, porque esto que se ha oído hoy aquí, se oyó en las elecciones pasadas, en las anteriores, en todas. La izquierda viene denunciando lo injusto de esa ley. Digo que la izquierda viene denunciando lo injusto de esa ley electoral, que representa un embudo, la parte ancha, para los que juegan, para los que trabajan por el bipartidismo, y la parte muy estrecha, no para las personas, a ellos les dan igual las personas que seamos, para los que representamos y defendemos políticas de izquierda que cuestionan los privilegios de los que siguen teniendo la sartén del mango. Por lo tanto, compañeras y compañeros, yo apoyo totalmente esa posición de Gaspar Llamazares que hacía público el otro día. Si conseguimos el suficiente número de votos, si nosotros somos decisivos para condicionar investiduras, gobiernos, la primera exigencia, la primera condición es que haya una ley electoral que sea justa, que acabe con la parte ancha del embudo para ellos y la parte estrecha para nosotros. Yo quiero aprovechar estos breves minutos que tenemos para decir 3 o 4 cuestiones que me pide el cuerpo hoy. Que me pide el cuerpo y que las voy a decir. Vamos a ver. Vosotras y vosotros habéis oído, todos lo hemos oído a lo largo de nuestra vida, eso de que las personas, igual que los partidos políticos, no somos ni lo que dicen que somos, ni lo que nosotros mismos decimos muchas veces que somos. Somos lo que hacemos, los hechos, la trayectoria, los hechos, los partidos y las personas. Pues muy bien. Voy a contestar a lo que decía el señor Rajoy ayer en su discurso. Tiene el atrevimiento de decir desde Málaga, creo que estaba ayer, no sé si era en Málaga o dónde, decir que, bueno, él tiene a mucho orgullo poner como ejemplo la política y la gestión política de 2 o 3 comunidades, y destacaba esta tierra nuestra, la Comunidad Valenciana. A mí me resulta obsceno que ponga como ejemplo, como modelo esta política. En política se dicen muchas barbaridades, os voy a recordar una, y muchas mentiras, demasiadas. Por eso también apoyo incondicionalmente la propuesta de Gaspar Llamazares de que hace falta instituir una especie de defensor del elector que obligue a los partidos políticos a decir en los programas electorales y a decirle a la gente solo aquello que de verdad es creíble y se puede cumplir. Y no engañar, no seguir engañando. Ya está bien. Ya está bien de que vengan personajes como este señor que preside la Diputación Provincial de Valencia, que el año pasado, en las elecciones municipales y autonómicas, en una reunión con muchos centenares de cuadros de su partido, le decía:
Vosotros prometer y no tengáis miedo. No tengáis miedo en exagerar, prometer. Fijaros, yo les prometí que les traería a la playa a Sátiva y los muy tontos van y se lo creen y me votan masivamente. Eso es lo que no cabe. Eso no cabe. Eso no cabe. Y miente el señor Rajoy, miente. No es verdad. No se puede poner a la Comunidad Valenciana de ejemplo de buena política y de buena gestión. Mirar. Crecimiento del Producto Interior Bruto, últimos 5 años. Comunidad Valenciana, en torno al 5%. Media del Estado español, en torno al 17%. ¿Dónde está la locomotora que reclamaba cuando decía que éramos la locomotora de la economía de España? Tasa de paro. Comunidad Valenciana, por encima del 9%. Media española. Próximos, pero ligeramente por debajo de la Comunidad Valenciana. Tampoco podemos dar ejemplo en tasa de paro. El cacao, el bistec, no la guarnición. ¿Cómo se reparte el bistec en años de vacas gordas, de fuerte crecimiento de la riqueza de este país? Comunidad Valenciana, por encima del 20% en el umbral de la pobreza. Por encima del 20% en el umbral de la pobreza. Peor datos que los que tienen a nivel estatal. Pensiones, salarios. ¿Sabéis en qué somos locomotora? En lo negativo, en lo negativo. En la corrupción, con personajes como el Fabra. Sí, en corrupción. ¿Sabéis en qué somos locomotora? Somos locomotora también en economía sumergida, en trabajo precario, mal pagado. Ahí somos campeones. Tanto que se nos llena la boca, tanto que se les llena la boca de valencianía y de defender los intereses de esta tierra. ¿Qué hicieron con la única industria de cabecera que había? ¡Qué vergüenza les tenía que dar! La única industria de cabecera que tenían, y unos y otros, los del bipartidismo, la sacrificaron cediendo a las exigencias de la Unión Europea. ¿Qué nos ha dejado? Una industria que ha perdido solo en estos años más de un 20% de su empleo en los sectores típicamente valencianos, como el textil y como el calzado. Y, efectivamente, un modelo económico que pretenda crecer solo en base a la especulación del ladrillo y del turismo, está cojo. Lo que decía Marcelino Camacho, ese modelo económico no aguanta como el junco firme en tierra. Cuando venga un vendaval se lo llevará. Para que sea como el junco tiene que ser un modelo de desarrollo que se preocupe también por tener un sector industrial competitivo, con productividad, creando empleos de calidad y no esa miseria, evitando otro lastre. Somos campeones, somos la locomotora en accidentes mortales. Más del 30% de los muertos que ha habido este año en accidentes laborales están en esta comunidad, cuando representamos solo el 10%, el 20% en accidentes de trabajo. Por lo tanto, mentira. De estas cosas habría que hablar en la campaña electoral, de estas cosas habría que hablar en el Congreso de Diputados, de estas cuestiones tenían que estar en la cartera del Consejo de Ministros, y no muchas veces perdiendo el tiempo en tonterías. Pero el cuerpo me pide también matizar y precisar algunas cosas de lo que dijo el señor presidente o el señor Zapatero, el candidato del Partido Socialista. Y yo soy muy pragmático. Yo vengo de una cultura de trabajador, nieto de trabajadores, hijo de trabajadores, sindicalista de toda mi vida. De acuerdo, señor Zapatero, comparto con usted que ha habido en esta legislatura unas cuantas leyes positivas. Que si han llegado hasta ese grado de positividad es porque ahí ha estado Gaspar Llamazares y el grupo de diputados y Esquerra Unida empujando para que haya leyes como la de la dependencia, leyes como que puedan las personas casarse con quien quieran, etcétera, de acuerdo. Pero, y usted por eso no tiene que pedir disculpas, como decía ayer.
Claro que no tiene que pedir disculpas por eso. Pero hay muchas cosas que usted debería de pedir disculpas, señor Zapatero, porque usted está desaprovechando un ciclo álgido de la economía para acabar con el déficit social que hay en este país y usted no está dando la talla. No me venga con tonterías de 400 euros devolverlos. Pregúntese cómo tiene el salario mínimo. Sí, a menos de la mitad de Francia. Pregúntese que hay unas pensiones de viudedad que son impresentables todavía en este país. Pregúntese que hay decenas de miles, como el colectivo de las mujeres de la Naranja, que han estado toda su vida trabajando y cuando quieren jubilarse a los 65 años, le cierran la puerta porque no pueden acreditar los 15 años de cotización que exige la ley para poder acreditar una pensión contributiva. ¿No? Y tiene muchas cosas de bistec, que digo yo, no de guarnición, por las que tendría que pedir disculpas que hoy no voy a poder explicar, pero que a lo largo de la campaña las voy a explicar. No me quiero ir sin hacer referencia a una que es sangrante y que tenía que pedir disculpas, hoy ya, sin tardar más. La Constitución, la responsabilidad de la defensa de los intereses generales no se la da a un empresario privado, por muy importante que sea. No se la da a los hermanos Colón, que ni a la multinacional Ford. Se la da al gobierno, a las administraciones. Y curiosa forma de defender los intereses generales, permitiendo que durante 10 años la vivienda haya crecido su precio en más de un 200 y pico %, cuando los salarios han crecido un 30%. Es que no se puede evitar. Sí que se puede evitar. Sí que se puede evitar. Se evita, en primer lugar, no autorizando, como ha hecho el señor Zapatero y como hizo antes el señor Aznar, incrementos en el precio de la VPO de más del 20%. Se puede evitar construyendo viviendas a precio de coste, que la VPO no sea el chocolate del loro, haciendo una apuesta para evitar esta estafa legal que representa trasladar ya de una tacada, vía incremento exagerado de precios, unos márgenes de beneficios para la patronal de juzgado de guardia, que le ha llevado a incrementar sus beneficios en estos últimos años un 73%, mientras que los salarios están prácticamente congelados o perdiendo poder adquisitivo. Tenía que pedir disculpas por eso el señor Zapatero. Y termino. Lo dicho, tenemos poco tiempo, pero quedan muchos días de campaña e iremos hablando. Termino con lo siguiente. No nos lo están poniendo fácil, ni los extraños, ni algunos propios. Es difícil, pero no imposible. Yo lo que quiero prometer, y me comprometo, es que independientemente del resultado electoral, que vamos a trabajar por darle fuerza a Gaspar Llamazares en el Congreso de Diputados, que nos vamos a vaciar en lo que queda de campaña, pero independientemente del resultado de las elecciones, de aquí a 4 años, Antonio Montalbán estará apoyando a las candidaturas que haya. Seguiré siendo fiel a la política de izquierdas, seguiré siendo fiel, no me cambiaré. Compañeras y compañeros, ánimo, ánimo, está difícil pero no imposible, ánimo y a por ellos. Me cabe la satisfacción de pedir y que asuma la palabra nuestro candidato a presidente de gobierno, nuestro coordinador, nuestro querido compañero Gaspar Llamazares. Adelante.
Buen día. Buenos días, compañeras y compañeros. Comienzo con un signo. Hay quienes en esta campaña electoral guardan la mano dura de la campaña de la ultraderecha guatemalteca, el Partido Popular. Los hay que ponen el dedo como un gancho, como un garfio, diluyendo la fuerza de la izquierda. Nosotros tenemos el puño de la izquierda frente a la derecha y para garantizar políticas de izquierdas. Comienzo mi intervención en relación al País Valencià y a Valencia. Hoy he leído en fuentes bien informadas, porque tienen una buena relación con la Moncloa, por una periodista a la que tengo aprecio, porque creo que es una buena profesional, algunas cosas que me veo obligado a aclarar. Esta periodista viene a hacer un llamamiento al voto útil al Partido Socialista en Valencia y lo hace argumentando algo que me parece inaceptable: las diferencias internas en Izquierda Unida. Yo, que tengo la cultura de la izquierda asturiana, la cultura de Horacio Fernández Inguanzo y del movimiento obrero, sé diferenciar siempre quién es el adversario, el Partido Socialista, de quién es el enemigo, la derecha y el adversario de clase. Ese es mi enemigo, no me equivoco. Pero por eso, y porque tengo educación, yo no voy a hablar de la situación interna en el Partido Socialista del País Valencià. Por eso y porque tengo educación. Pero sobre todo voy a aclarar una cuestión que me parece muy importante. Yo no oculto las diferencias internas en mi organización, nunca las he ocultado. Pero nosotros solucionamos nuestras diferencias democráticamente, con la participación de los militantes y con la decisión democrática de Izquierda Unida. Nadie nos dice lo que tenemos que decir. Termino diciéndole a tan prestigiosa periodista que se informe mejor. Que se informe mejor, que llegará a una conclusión. El diputado va a ser el diputado de Izquierda Unida. El diputado de Valencia le va a quitar un diputado precioso a la derecha, al Partido Popular. Y ese diputado no solamente va a defender, Antonio Montalbán, los intereses del País Valencià, sino que va a ser determinante para que el Partido Socialista no pueda pedir el voto útil y pactar con la derecha nacionalista. Eso es lo importante. Quiero comenzar mi intervención contestando dos máximas de esta campaña electoral, que además tienen un reflejo muy importante en el País Valencià: las privatizaciones y el bipartidismo. Y además lo voy a hacer porque quiero hacer en el País Valencià una propuesta de Izquierda Unida en relación a los servicios públicos, que me parecen los grandes olvidados de esta campaña electoral, donde todo el mundo propone rebajas de impuestos y al mismo tiempo cheques regalos, ofertones, en definitiva, muy poca seriedad en campaña electoral. Entre la actitud antisocial del Partido Popular, que le hace muy poco creíble en políticas de bienestar, y la actitud a veces limosnera del Partido Socialista, que mejor haría en reconocer derechos y potenciar servicios públicos y no andar con tantas promesas electorales que, en definitiva, como a sus cheques regalo, se los lleva el viento. Nosotros somos la garantía del cambio de izquierdas y lo hemos sido durante esta legislatura. Lo mejor de esta legislatura, lo que le oiréis decir al señor Zapatero, es la mejor obra de su gobierno, o bien es una iniciativa de Izquierda Unida, o bien cuenta con el apoyo y la mejora de nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto,
todo lo que se atribuye a Zapatero. Que sea bueno decir que Izquierda Unida tiene una cuota aparte y una cuota aparte muy importante en campaña electoral. Pero a diferencia de Zapatero, nosotros no estamos satisfechos. A diferencia de Zapatero, nosotros no creemos que sea el momento de únicamente defender virgencita que me quede como estoy. Nosotros creemos que hay muchos temas pendientes en la vida política española que hay que cambiar y estamos dispuestos a ser el fermento del cambio de izquierdas, a ser la fuerza política que influye y que garantiza el cambio de izquierdas. Y si la negociación programática pudiera dar lugar a un acuerdo fuerte en el futuro del país, Izquierda Unida está dispuesta incluso a formar parte del gobierno. ¿Por qué no la tradición comunista puede gobernar este país? ¿Qué le pasa a la tradición comunista para que pueda gobernar municipios, comunidades autónomas y no pueda gobernar a nivel del Estado? Proponemos frente a la privatización de los servicios públicos, que tiene una representación en la privatización de la política también, porque el bipartidismo y el voto útil es la privatización de la política. Si la privatización de los servicios públicos lo que significa es restar derechos a los ciudadanos y en particular a los que menos tienen, el bipartidismo es acabar con la diversidad de la política y restar derechos a los que menos tienen. Podríamos decir que tanto la privatización como el bipartidismo es el cambio climático de la sociedad española, el cambio climático de la democracia y el cambio climático también de los derechos y las libertades públicas. Proponemos para la próxima legislatura, si nosotros tenemos posibilidad de gobernar, y además voy a decir con qué lo vamos a financiar, en primer lugar, un plan de convergencia en gasto social con la Unión Europea. A pesar de que tenemos igualdad de renta media que la Unión Europea, nos separan 40 puntos de gasto social. Tenemos el 60% del gasto social de la Unión Europea. Proponemos que esos 70.000 millones de euros que nos separan del gasto medio de la Unión Europea los pongamos en marcha en esta legislatura y logremos la convergencia, en este caso no económica, la convergencia social con la Unión Europea en gasto educativo, sanitario, de servicios sociales y de vivienda en 8 años. Y lo podemos hacerlo al ritmo de unos 8.000 millones de euros adicionales cada año. Desde luego no se puede hacer con lo que ha dicho el Partido Socialista será su presupuesto de legislatura, 23.000 millones de euros más para la próxima legislatura. Lo que se han ahorrado en superávit público en un solo año de esta legislatura. Al Partido Socialista le sigue preocupando más el superávit de las cuentas económicas y mucho menos el déficit de las cuentas ciudadanas, que son las cuentas sociales. En segundo lugar, propondremos un pacto por la sanidad pública, que nos lleve a una nueva ley básica de sanidad a nivel del Estado. Y lo hacemos porque la sanidad pública, nuestro bien más precioso, conquistado por los obreros, por los trabajadores y por los ciudadanos en luchas de décadas, está en peligro precisamente y particularmente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Porque el Partido Popular, mediante las medidas de privatización y mediante las medidas de desregulación de los servicios públicos, está poniendo en estos momentos en peligro la universalización de la sanidad, la accesibilidad de la sanidad y la protección de la sanidad pública a todos los ciudadanos. Cuando os digan que van a construir un nuevo hospital, no os fiéis, sencillamente no os fiéis, porque probablemente estén construyendo un hospital administrado para horadar a los hospitales públicos en nuestro país. Por lo tanto, un pacto por la sanidad pública que contemple una nueva ley de sanidad, cosa que parece tampoco es la prioridad del Partido Socialista. Y yo diría que la prioridad de un ministro de Sanidad
de nuestra fuerza política sería recuperar la dirección política de la sanidad española. No puede ser que, siendo un sistema descentralizado, no tenga dirección política, porque el ministro de Sanidad se dedique únicamente a consumo, se dedique únicamente a las tallas, que me parecen muy importantes, pero no son la prioridad en materia de salud pública. Proponemos la prioridad en la educación pública, que la educación pública sea la prioritaria y el resto de los subsistemas educativos estén subordinados a la educación pública. Y eso significa generalización de la enseñanza educativa infantil de 0 a 3 años por parte de la educación pública, no por parte, de nuevo, de la educación concertada. Y eso significa aumentar la obligación de estudiar hasta los 18 años para potenciar nuestra formación profesional, que sigue siendo la pariente pobre de la política educativa en nuestro país. Si Izquierda Unida decide, revisaremos los conciertos educativos. Si Izquierda Unida decide, paralizaremos la creación de nuevas universidades privadas en España, que son universidades de desigualdad. Compañeras y compañeros, propondremos una aplicación más ágil de la Ley de Atención a la Dependencia. Mirad, el señor Solbes, que recientemente ha debatido con Pizarro, con una mano atada a la espalda, porque Pizarro, más que Pizarro, era un pizarrín. El señor Solbes, en relación a la Ley de Atención a la Dependencia, nos dijo que no era su ley, que en todo caso era la ley de aquellos que creíamos en derechos universales, nosotros. Pues bien, a pesar de que no sea la ley del señor Solbes y que probablemente no la identifique como propia una parte del Partido Socialista, nosotros queremos que se aplique la Ley de Atención a la Dependencia para proteger a nuestros ancianos y para proteger también a nuestras personas discapacitadas. Que se aplique con más celeridad en los próximos años y que se aplique sin engaños. Y engaño es utilizar una cláusula excepcional como la cláusula normal. Hay una cláusula excepcional que nosotros no votamos, que es el apoyo prácticamente mediante subvención a la familia, porque nosotros queríamos servicios públicos y servicios públicos de calidad. Pues bien, hay comunidades autónomas del Partido Popular que están paralizando la ley, únicamente por motivos electorales, y comunidades autónomas del Partido Socialista que están únicamente aplicando la parte de subvención. Pues si nosotros gobernamos, desarrollaremos un sistema de servicios públicos que garanticen la atención a la dependencia en todo el país. Compañeras, y también garantizaremos por ley el derecho a la vivienda. Lo va a hacer Francia, lo va a hacer Euskadi, lo va a hacer Navarra, a iniciativa nuestra también. Probablemente lo hará Cataluña. ¿Por qué no? A nivel de todo el Estado, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna a todos los ciudadanos, comenzando por aquellos que tienen más problemas de vivienda, comenzando por esos, pero en un calendario cierto, en un calendario de años, aplicar la máxima de que la vivienda no es un bien especulativo, sino es un derecho ciudadano, un derecho de los jóvenes, de las mujeres, de los mayores, un derecho de todos. Y dirán, ya está Gaspar vendiendo motos en campaña electoral, ¿con qué va a pagar Izquierda Unida o el gobierno del que participe Izquierda Unida o en el que influya Izquierda Unida todo eso? Pues os voy a decir las fuentes de financiación e incluso las cantidades. En primer lugar, en hacer de verdad una lucha contra el fraude en nuestro país, contra el fraude fiscal que es monstruoso. Y sobre todo, un fraude fiscal de los patrimonios y de las altas rentas del capital en nuestro país, que podemos decir a grandes rasgos que si no eluden,
defraudan al sistema fiscal de manera sistemática. Yo les diría a estos defraudadores, cuando en Alemania, con un gobierno de Angela Merkel, veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pon las tuyas a remojar porque será de las primeras medidas que nosotros tomemos. ¿Sabéis lo que significa eso en términos económicos? Pues aproximadamente, ahora se recaudan en lucha contra el fraude 6.000 millones de euros, podríamos recaudar 16.000 millones de euros con que tan solo aflorase el 50% de nuestro fraude fiscal. Por lo tanto, dinero tenemos para pagar esas prioridades sociales. En segundo lugar, nosotros no rebajaremos como Rajoy, ni adelantaremos tampoco como el señor Zapatero las rebajas fiscales. Creemos que siempre es un señuelo que bajo capa de rebajas fiscales a los ciudadanos lo que hace es rebajarle la presión fiscal a los de siempre, a los que mantienen, porque los ciudadanos seguirán pagando el IRPF y cuando no paguen IRPF pagarán en el consumo o tendrán que comprar en el mercado los servicios públicos. Pero termino con una propuesta estrella. El señor Zaplana está muy preocupado por la banca española. Dice incluso que la banca española tiene una situación frágil. Estos del Partido Popular, para ver nubes, ven nubes en todas partes y además nubes de tormenta. Porque es verdad que los ciudadanitos de a pie no estamos bien y que la situación económica está cambiando. Pero, hombre, la banca es que en las épocas de vacas gordas engordan como nadie y en las de vacas flacas aplican las hipotecas y vuelven a engordar. Que no digan que la banca no tiene dinero. Nosotros hemos anunciado y propondremos la aplicación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca española, que mientras los asalariados apenas han mantenido su poder adquisitivo, ¿sabéis lo que ha ganado la banca española año a año? El 50% más año a año de esta legislatura. Tienen dinero, tienen que aportarlo al conjunto del país. Quiero pasar, como no me van a dejar debatir con ellos, porque el combate está amañado y van a combatir únicamente Partido Socialista y Partido Popular con los guantes no cargados, sino con los guantes de tongo. Finalmente es bastante previsible que con la fuerza que tiene el Partido Popular en estos momentos, pues nos encontremos ante combates tan interesantes como el que vivimos entre el señor Solbes y el señor Pizarro, incoloro, inodoro e insípido. Entre un burócrata que no sabe si fue antes hombre o ministro, el caso del señor Solbes, y un empresario político que es empresario y tiene dinero porque ha privatizado empresas públicas y se ha quedado con una parte para él. Y me voy a dirigir a los dos, pero me voy a dirigir de forma diferenciada, para que tampoco se asuste la parte de la izquierda a la que no le gusta que haya una equidistancia entre Partido Popular y Partido Socialista. Nosotros nunca la hemos tenido. Como dije antes, tenemos muy claro cuál es nuestro enemigo de clase y tenemos muy claro también cuál es nuestro adversario político. Y en este caso voy a comenzar por mi enemigo de clase. Enemigo declarado. También me han declarado su enemistad en toda esta campaña, incluso de carácter personal. Yo me lo tomo con filosofía, pero en todo caso, enemigo político. El señor Rajoy, que hoy en varios medios de comunicación estatales dice que él aporta a la vida política sentido común, moderación, pero yo creo que me parece que van a ser esta noche los premios Oscar, no sé cuándo van a ser, pero desde luego si hay un Oscar para el señor Rajoy por película de ciencia ficción, que es esta campaña electoral. Pero vamos a ver, el señor Rajoy dice que pide el voto con la cabeza y con el corazón.
Oculta, eso sí, la tercera parte de la campaña electoral de la que copiaron este lema, que es la campaña electoral de Guatemala, de la extrema derecha de Guatemala, que decía mano dura, cabeza y corazón. Tienen oculta la mano dura debajo de la mesa o en el bolsillo. Y ahora intentan ponerse el guante de terciopelo en esa mano dura, que es evidente por parte del Partido Popular. Pero voy a hacer un poco de memoria y realidad, que es lo que sirve para conocer a las fuerzas políticas, porque si no, en campaña electoral nos pueden decir cualquier cosa y tenemos el peligro de creérnoslo. El señor Rajoy dice que es moderado. El señor Rajoy todavía, habiendo formado parte del Consejo de Ministros que decidió la guerra de Irak, no ha pedido perdón a los ciudadanos, todavía no lo ha hecho y es moderado. El señor Rajoy, como la derecha norteamericana, es una derecha extremista que combina las dos ruedas de la bicicleta, el dogmatismo ideológico y el sectarismo religioso. Eso es el señor Rajoy en nuestro país y eso es lo que ha hecho a lo largo de esta legislatura. No solamente voy a hablar de la guerra de Irak, voy a hablar de la legislatura moderada y de sentido común del Partido Popular. Es moderado y de sentido común, después de un atentado terrorista que produce 200 muertos y 1 millar de víctimas, acusar a las fuerzas políticas, a las fuerzas de seguridad y a una supuesta conspiración del atentado terrorista? ¿Y es moderado mantener ese discurso conspirativo a lo largo de toda la legislatura, infectando la vida política española? ¿Y es moderado cuando los jueces determinan quién han sido los culpables, decir que se acata la sentencia, pero ellos van a seguir investigando su verdad? ¿No será una verdad revelada? La verdad revelada del Partido Popular, a la que no le interesan las víctimas del atentado. Le interesa que alguien le robó la cartera en las elecciones del 14 de marzo, que fueron los ciudadanos. Y por si no fuera poco esta moderación del Partido Popular, han sido moderados también en el proceso de paz, muy moderados. Quienes en su momento negociaron con el aval del Congreso de los Diputados, con el aval también de Izquierda Unida, con la organización terrorista ETA, para ver si era posible el fin de la violencia, no han permitido y han boicoteado cualquier proceso de paz que hayamos vivido a lo largo de esta legislatura. Porque hay que decir que el único culpable del fin del proceso de paz, sin lugar a dudas, es quien puso la bomba, la organización terrorista ETA. Pero quien no puede decir que haya aportado un ápice, sino que ha boicoteado el proceso de paz, ese es el Partido Popular y la derecha española. Ha boicoteado el proceso de paz. Y ahora, amigas y amigos, al final de la campaña electoral, después de esta tamborrada que nos han dado, con la política antiterrorista como política de partido y con las víctimas como patrimonio de la derecha, ahora resulta que nos hacen propuestas moderadas en campaña electoral. Porque moderado debe ser la propuesta y la política del miedo, que es lo que viene haciendo el señor Rajoy. Miedo al otro, sea este quien sea. Miedo al otro para justificar luego la mano dura del Partido Popular. Miedo, pues, a los que hablan distinto, a los que tienen una lengua diferente y una cultura diferente. El Partido Popular habla de la igualdad de los españoles. No, no os confundáis. Habla de la uniformidad de los españoles, de ponerles a todos un único uniforme y con ello recuperar el viejo neonacionalismo español, centralista y carpetobetónico como pocos. Pero no les basta con eso, no les basta con eso. Excluyen también al que siente de forma diferente, al que, por ejemplo, tiene una afectividad sexual diferente a la que ellos consideran normal. Y, por tanto, anuncian rayos y tempestades contra la ley de matrimonios homosexuales. Y, por otra parte, por si no fuera poco, con esa política moderada, en los últimos días han dicho que van a pedir un contrato a los inmigrantes.
Un contrato que yo creo que solamente tiene un precedente, es el contrato de paria, el contrato de casta que puede existir en algunos países y el contrato de vasallaje que en determinados momentos pudo existir en la vida política europea. Ese contrato de vasallaje significa: tú tienes todas las obligaciones, pero no me pidas derechos porque no te los voy a dar. Ese es el modelo del Partido Popular. Pero no es un modelo cualquiera, compañeras y compañeros, y aquí quiero llamar vuestra atención. Pretende fracturar a la clase obrera, porque tan clase obrera somos los ciudadanos españoles como son los ciudadanos inmigrantes. Y nosotros no vamos a tolerar que fracturen a nuestra clase. No vamos a tolerar que el Partido Popular fracture a nuestra clase para recrear en España un Le Pen y una extrema derecha que vote al Partido Popular. Por eso, en esta campaña electoral, compañeras y compañeros, ningún trabajador español, ningún trabajador ciudadano español tiene en un inmigrante su enemigo. Su enemigo es el explotador, su enemigo es el gobierno débil que no reconoce derechos. Ese es su enemigo. Sigo con el Partido Popular y termino aquí en Valencia con el Partido Popular y luego pasaré al Partido Socialista para que no se diga que no soy equilibrado. En relación al País Valencià, a Valencia también, el Partido Popular dice que es moderado y que es, además, el signo del sentido común. Bueno, pues lo de Valencia, lo de moderación y sentido común, deja bastante que desear. Mirad, es el ejemplo más claro del modelo que podríamos denominar de democracia especulativa, porque ya no estamos en la democracia de mercado, aquella de tanto tienes, tanto vales. No, ahora es un paso superior, es la democracia especulativa, porque es que tanto tienes, tanto vales, pero además tanto tienes utilizando el mercado y utilizando la política en tu favor. Esa es la política del Partido Popular. Podríamos denominar que el Partido Popular en el País Valencià está entre terra mítica y cosa nostra, entre una cosa y la otra. Han comenzado con la privatización de toda la economía, y la muestra de ello es el señor Pizarro, que se ha hecho no con hábiles maniobras empresariales, sino con una maniobra burda, con el dinero que habíamos aportado los ciudadanos a una empresa pública y se lo ha llevado a su casita. Así ha sido la cosa. Han continuado con la privatización de los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, que son no un derecho, sino un negocio para el Partido Popular, y han terminado privatizando hasta la política. Porque la corrupción es la privatización de la política. Privatización de la política en la que lo importante es un gobierno que hace negocios, una ley que desarticula derechos y finalmente una familia, la familia del Partido Popular, que bien a través de un código de honor o bien a través de un código de intereses garantiza el reparto del botín. Esa es la realidad de la privatización de la democracia. Esa es la realidad de una democracia especulativa, que es la que defiende el Partido Popular, y que no nos hablen en campaña electoral de moderación ni de sentido común. Radicalidad, sin sentido y agresión a los derechos de los trabajadores y a los derechos de los ciudadanos, aquí en el País Valencià en concreto. No votéis nadie al Partido Popular. No se merece ni un voto de un trabajador, ni un voto de un ciudadano mínimamente honesto y limpio que crea en la democracia y que crea en la política. No le votéis. Sigo con los Óscar y me he olvidado de un premio que seguramente, bueno, pues requiere alguna atención. Yo solamente lo voy a decir de pasada, que es el actor revelación. El peor actor revelación ha sido el señor Pizarro. Sin lugar a dudas, en esta campaña electoral,
El sucedáneo de Rato se ha quedado en un sucedáneo. Allá ellos. Paso al Partido Socialista, al que me he referido al inicio de mi intervención a través de un periodista, pero voy a ir directamente a hablar también con el señor Zapatero, ya que ni Rajoy ni Zapatero me dejan hablar con ellos en debate. Me he dirigido a Rajoy y ahora me voy a dirigir a Zapatero, y voy a intentar hacerlo en el resto de los mítines de campaña, y lo voy a hacer con unas pantallas interactivas, ¿no? Porque ya que no puedo tenerlos en presencia, los voy a tener en ausencia, como aquello de los matrimonios por poderes. En este caso, el matrimonio de Zapatero y Rajoy parece un matrimonio canónico para toda la vida, en el que no tenemos cabida ningunos otros. Nosotros, sin embargo, vamos a estar en el debate político y vamos a estar en la vida política española, mal que les pese. Vamos a seguir en la vida política española. Bueno, ¿qué premio podría tener el señor Zapatero? Bueno, yo creo que el Óscar a los efectos especiales. Efectos especiales porque su talante camaleónico es cada vez más acendrado. Pasan los días y es capaz de hacer una cosa y su contrario. Es capaz de tender puentes, lo ha dicho la propia vicepresidenta del Gobierno, a Durán y a Llamazares, a CiU y a IU. Y aunque nos diferencia solamente una letra, no tenemos nada que ver. La derecha nacionalista e Izquierda Unida. Es capaz también de reconocer derechos, y nosotros lo hemos apoyado el reconocimiento de los derechos de los gays, de los derechos de la mujer, de la igualdad de género, y al mismo tiempo que reconoce derechos, se toma calditos y les hace el caldo gordo a la jerarquía eclesiástica. Bueno, pues él verá cómo lo hace, pero gran capacidad camaleónica. Y es capaz al mismo tiempo de retirar las tropas de Irak, que fue una de las condiciones del acuerdo de investidura de Izquierda Unida, que se sepa todo, retirar las tropas de Irak con el impulso de Izquierda Unida y luego mantener las tropas en Afganistán e ignorar los derechos del pueblo palestino o del pueblo saharaui. Yo quiero decirle al señor Zapatero algunas cosas aquí en Valencia. En primer lugar, señor Rodríguez Zapatero, bajar los impuestos no es de izquierdas. Nunca lo ha sido ni lo será. En el país con menos impuestos sobre las rentas más altas, donde el 80% de la hacienda pública sale de vuestros bolsillos, de los trabajadores, y solamente el 20% de las plusvalías y de los empresarios, en ese país decir que se bajan impuestos es una blasfemia. Una blasfemia no en relación a la Iglesia, sino una blasfemia en relación a la tradición y a los valores solidarios de la izquierda. Tampoco es de izquierdas hablar de superávit público con déficit social. Lo he dicho antes, es obsceno decir que nos sobran 23.000 millones de euros de superávit en el último año y resulta que nos separan del gasto social de la Unión Europea 70.000 millones de euros. El señor Zapatero puede hacer campaña con la mejora del salario mínimo, con la mejora de las pensiones, puede hacer campaña con la ley de atención a la dependencia, en muchos casos iniciativas, como por ejemplo la ley de subcontratación en materia laboral, de limitación de la subcontratación, casi todas ellas iniciativas o enmendadas por Izquierda Unida. Puede hacer campaña con todo ello, pero no podrá ocultar que ha fallado a los ciudadanos en el giro social del Estado. El Estado, a pesar de que se ha producido el mayor enriquecimiento de este país en la última década, no ha avanzado prácticamente nada en el equilibrio de las rentas y en el gasto social. Y eso sigo con el símil religioso, es un pecado mortal para la izquierda. Para la izquierda, y si la izquierda significa algo en esta sociedad del capitalismo, de la globalización, es redistribución. Y si la izquierda no redistribuye, es que no hace política de izquierdas. Sencillamente, no hace política de izquierdas. Y no es de izquierdas, lo he dicho antes,
pactar con la jerarquía eclesiástica privilegios y al mismo tiempo apostar por la pluralidad moral. Porque un día la jerarquía eclesiástica, como tiene eso de la diplomacia vaticana, coge los privilegios con una mano y con la otra mano con el mazo dando en campaña electoral. Y ahora resulta que el Partido Socialista está dolido. Pues nosotros no estamos dolidos, nosotros sabemos lo que es la jerarquía eclesiástica de este país, el aparato de propaganda del Partido Popular, la campaña movilizadora del Partido Popular y a veces la cara hosca y de doña Cuaresma del Partido Popular. No nos extrañamos, se extraña el Partido Socialista. Y no es de izquierdas tampoco, en nuestra opinión, no es de izquierdas cambiar de política por intereses electorales, en el último momento. No es de izquierdas frustrar el cambio en Navarra, por ejemplo, porque uno tenga miedo al Partido Popular y a la utilización del neonacionalismo español. No es de izquierdas. Ahí se demuestra el fraude del voto útil. Piden el voto útil para derrotar a la derecha y luego dejan gobernar a la derecha en Navarra. Para eso. Pero no es de izquierdas, y ha dicho algo en estos últimos días de campaña electoral, cambiar por intereses electorales la política en el último momento. Y el señor Zapatero ha dicho ayer que no va a pedir perdón, menos mal, no va a pedir perdón por haber intentado el proceso de paz. Pero hay dos formas de pedir perdón. Hay una forma retórica de pedir perdón y hay otra forma práctica. Y por la vía de la práctica, el señor Zapatero parece pedir perdón por el proceso de paz. Y parece pedir perdón cuando asume la política antiterrorista del Partido Popular. Cuando asume esa política antiterrorista, parece que se ha equivocado. Y no nos hemos equivocado. Teníamos la obligación de hacerlo y lo volveremos a hacer si hay la oportunidad de acabar con el terrorismo en este país por una vía dialogada. Porque lo que no se puede hacer, Decían los existencialistas que Dios ha muerto, pero no sabemos cómo enterrarlo. Bueno, pues con ETA pasa lo mismo. ETA ha muerto y sus militantes no saben cómo enterrarla. Y lo que es peor, su entorno no sabe qué hacer con ese zombi. Nosotros instamos, siempre lo hacemos, al entorno, a Berchale, a que vuelva a la política y abandone la violencia. Pero en campaña electoral nosotros creemos que hay que decir la verdad y no puede ser que empecemos la próxima legislatura con expectativas de acuerdo y la terminemos a bofetadas con ilegalización de partidos. Hay que decir qué es lo que se quiere para la próxima legislatura. Nosotros la próxima legislatura, si tenemos la oportunidad, exigiremos de ETA no una tregua, no nos vale ya. Ha habido ya muchos engaños. Exigiremos el fin definitivo de la actividad armada. Fin definitivo de la actividad armada. ¿Y qué negociaremos con ETA? Pues solamente dos cosas. La entrega de las armas y la reinserción de sus presos. La negociación política sobre el País Vasco o sobre las relaciones entre España y el País Vasco, esa es de los políticos y no aceptamos ningún intermediario y mucho menos un intermediario con pistolas. La haremos los políticos. Termino esta intervención planteando lo que significa en estos momentos el voto a Izquierda Unida, también el voto a Esquerra Unida, Izquierda Republicana en el País Valencià, que es la izquierda que puede cambiar el País Valencià y la izquierda que puede cambiar la política a nivel del Estado. En primer lugar, significa, y por eso me he extendido en la confrontación con la derecha, el voto más valiente frente a la derecha, porque nosotros no somos equidistantes. Nosotros venimos de una tradición que ha sido la más valiente para defender la República y para derrotar al franquismo, y vamos a seguir siendo el principal valladar contra la derecha, contra la extrema derecha en nuestro país. Voto valiente, pues, frente a la derecha. Una derecha que habéis visto, no me resisto a comentarlo, habéis visto que para empezar su campaña comienza con la Constitución de 1812 y luego habla de que España no es de derechas ni de izquierdas, les traiciona al subconsciente.
porque empiezan con los liberales y terminan en José Antonio Primo de Rivera, que era el que decía que España no era de derechas ni de izquierdas. Esa es la derecha que, por desgracia, tenemos. El nuestro, el voto de Izquierda Unida, es un voto que se sabe, un voto utópico, pero al mismo tiempo un voto con los pies en el suelo. Nosotros, en el movimiento sindical, en los movimientos sociales donde participamos, en las instituciones donde estamos, influimos y tratamos de cambiar la vida de los ciudadanos. Vuelvo a repetiros que lo mejor que diga Zapatero, de las leyes de derechos civiles, de las leyes sociales, de cualquier tipo de ley, lo mejor habrá sido a propuesta de Izquierda Unida. Y yo estoy especialmente orgulloso de dos. Estoy especialmente orgulloso de dos leyes. De todas, pero de dos leyes. Una de ellas poco conocida, la Ley de Limitación de la Subcontratación en materia laboral. Iniciativa legislativa popular de Comisiones Obreras e iniciativa legal de Izquierda Unida. El ministro de Trabajo ha salido en los últimos días diciendo que por primera vez baja la accidentabilidad laboral en nuestro país. Probablemente Comisiones Obreras y probablemente Izquierda Unida tengamos mucho que ver con esa bajada de la accidentabilidad laboral y de la precariedad laboral en nuestro país a través de la ley de la limitación de la subcontratación en la construcción. Y segunda cuestión que a mí me parece importante, porque creo que a veces en la izquierda, alguien hablaba de Monty Python, bueno, en la izquierda a veces, y sobre todo en nuestra izquierda, las nubes no nos dejan ver el sol. En relación a la ley de la memoria histórica, probablemente no sea toda nuestra ley, probablemente no lo es, pero hemos llegado más lejos que nunca en democracia, más lejos que nunca en democracia. Nunca ha habido una ley como esta. Y hemos llegado tan lejos como hemos podido, no por nosotros, sino por el movimiento memorialista, por los luchadores antifranquistas y por los republicanos que se estaban muriendo y necesitaban un reconocimiento público. La ley condena por primera vez el franquismo. La ley reconoce por primera vez en democracia la legitimidad del régimen republicano. La ley, por primera vez también, propone y dispone la retirada de los símbolos franquistas de nuestro país, que es un oprobio para cualquier demócrata. Y la ley promueve también la ilegalización de los juicios del franquismo. Si tenemos capacidad de influencia, constituiremos una fiscalía especial para que sea ella y no las familias las que ilegalicen todos los juicios del franquismo. Ilegalicen los del Tribunal de Orden Público, los de los tribunales especiales y los de los tribunales de guerra. Pero, compañeras y compañeros, queda mucho para hacer para la próxima legislatura. Gracias, Gloria. Queda mucho por hacer y por eso nuestro voto no es un voto acomodaticio, no es un voto satisfecho. Nosotros creemos que hemos conseguido cosas y cosas importantes, pero queda mucho por hacer. Mientras en este país haya una precariedad laboral como la que hay, y mientras el 85% de los contratos de los jóvenes sean precarios y casi el 20% inferiores a una semana, un gobierno de izquierdas no puede estar satisfecho. Mientras además haya las pensiones que hay y el salario mínimo que hay, que está muy lejos de la media europea, mientras esperen las mujeres una atención a un cáncer de mama durante más de 100 días, y ocurra esto con las listas de espera de la sanidad pública, mientras siga beneficiándose la educación concertada de las deficiencias de la pública, mientras siga bloqueándose la ley de atención a la dependencia o mientras siga pendiente el derecho a la vivienda de muchos jóvenes y de muchos ciudadanos, mientras no haya igualdad y políticas de integración con la inmigración, mientras todo esto ocurre, no podemos estar satisfechos. Por eso os llamo a un voto valiente, al voto valiente que más se enfrenta a la derecha y que no le tiemblan las piernas ni frente a Rajoy ni frente a la jerarquía eclesiástica de este país.
Os llamo a un voto rebelde, que quiere cambiar la vida, al voto del cambio de izquierdas. Termino. Compañeras y compañeros, amigos, no os dejéis engañar. Esta próxima elección o estas próximas elecciones no son las elecciones del Partido Popular. El Partido Popular está condenado. Al Partido Popular no le salva ni la Conferencia Episcopal con un milagro, y eso que ya no hacen milagros. La cuestión en estas elecciones, el tema importante, verdaderamente importante de estas elecciones, y lo saben aquellos que agitan el voto útil y el bipartidismo, es si Izquierda Unida decide, si Izquierda Unida determina una política de izquierdas. Porque tan solo han probado una dosis mínima de la medicina y no les ha gustado. No les ha gustado que hayamos influido en la política del país y no quieren saber nada de un giro a la izquierda en la política del país. Eso es lo que se juega en las próximas elecciones. Si van a conseguir sus objetivos los sectores conservadores de este país, que o bien ganan cuando gana la derecha o cuando gana la izquierda, ganan con su política. Siempre ganan. Pues esta vez no van a ganar. Esta vez Izquierda Unida va a tener un fuerte grupo parlamentario, Antonio Montalbán estará en ese grupo parlamentario y decidiremos políticas de izquierdas. Termino, compañeras y compañeros. Termino con un mensaje habitual en los mítines de Izquierda Unida, que no es además gratuito, que tiene un contenido que va más allá de la figura del jefe del Estado, pero que incluye la figura del jefe del Estado, como es el término salud y república. Compañeras y compañeros, salud y república. Voy a tenerle una broma final, que hoy estoy un poco simpático, entre comillas, porque yo no soy la alegría de la huerta. Una broma, y es que estoy empezando a cogerle envidia a mi avatar, envidia a mi muñeco, porque cuando hace una gamberrada salen todos los medios de comunicación, y yo llevo 4 años haciendo propuestas y no salgo en ninguno. Muchas gracias. Salud y república.